Cátedra Libre ha venido tratando en programas anteriores aspectos sobre el desarrollo económico, social, el modelo político en el Perú, pero nos ha quedado pendiente un punto que puede resultar bastante interesante, que es cuando se habla de un modelo político, económico y social, hay una propuesta que ha estado de alguna manera presente en varias opciones políticas a lo largo de la historia contemporánea en relación a tener un Estado que pueda de verdad atender y servir a la sociedad. Y siempre se ha tenido como referencia o como crítica que este Estado tendría quizás algunas dificultades para poder implantarse en nuestro país fruto de debilidades económicas, de falta de consistencia en el propio aparato político, y por otro lado también críticas referentes a que en América Latina esto se habría frustrado. Hay una crítica a los populismos como una especie de sinónimo del estado de bienestar europeo. Pero el punto está en agenda sobre la posibilidad de tener o no una democracia social en nuestro país, de poder organizar un estado de bienestar. Y en ese sentido, para poder aproximarnos a este tema, hemos invitado a dos estudiosos bastante conocidos, el doctor Hugo Neira, que es un académico de larga trayectoria, que ha pasado buena parte de su vida profesional en Francia, y al doctor Milton Guerrero, quien ha ocupado importantes puestos públicos y a quien ya hemos tenido en programas anteriores. Y con ellos queremos abordar este tema, que es un tema que en la sociología política y en la economía tiene una larga tradición de debate y en la práctica concreta un desarrollo histórico, sobre todo en los estados de bienestar en Europa y en lo que se ha llamado, como señalaba, algunos populismos en América Latina, en Argentina, en Brasil, en México, es decir, estados que proveían a la sociedad de un conjunto de servicios públicos, de educación, de salud, de infraestructuras, de seguridad social. Y de alguna manera es un tema que está siempre presente en el debate político en nuestro país en relación a la necesidad de que el Estado ofrezca servicios adecuados, y hay un reclamo de la sociedad en ese aspecto. Para empezar esta discusión, quisiera preguntarle al doctor Hugo Neira cuál es su evaluación sobre el llamado estado de bienestar en la Europa en los últimos años, y si eso nos podría servir como referente para plantear algo parecido en el país o no. En efecto, ha habido, muchas gracias Agustín por esta invitación, ha habido un estado de bienestar desde los años 50, las 30 gloriosas que le llaman los economistas europeos, que corresponden también al modelo keynesiano establecido por el presidente Roosevelt para recuperarse de la crisis. Y en efecto, en ese momento ha habido Estado democrático, no populista, no. El populismo fue Mussolini, fue Franco, fue la dictadura, fue Hitler, y amenaza el día de hoy con rebrote de derechas justamente el estado de bienestar. Pero ese estado de bienestar se interrumpe por las razones que todos sabemos en los años 90, por las grandes crisis de Wall Street y porque el capitalismo ha cambiado. Entonces no sabemos todavía qué va a pasar. Lo decimos estado democrático. Ese Estado democrático fue un éxito, sigue siendo, pero fue un éxito y hoy día enfrenta grandes dificultades. Creo que va a poder sobrevivir. El éxito es combinar la institucionalidad democrática con servicios sociales. Es el caso mayor, que la cual yo no soy aprisa, pero voy a recordar el libro de Víctor Raúl Aguilar-Torre, El mensaje de la Europa nórdica, ¿no es cierto, Agustín? En la que él encontró la coincidencia entre el capitalismo moderado por un Estado y un Estado moderado por una sociedad también de derechos. Ahora bien, si me preguntas, esta pregunta de fondo es si eso es posible en América Latina, te diría que en algunas sociedades sí, Chile por ejemplo, Colombia, Brasil, Argentina habría que ver, y no en otras como Venezuela, Ecuador, Bolivia y no sé si Perú. ¿Por qué razón?
porque para eso se necesita no una economía solamente, sino unos fundamentos sociales, entre los cuales está la existencia de una clase obrera, de una tradición de lucha social, de respeto a los socialistas y comunistas y a los intelectuales discrepantes del sistema, mecanismos de conflictividad que no llevan a una toma del poder revolucionaria ni tampoco a una exclusión de los descontentos, y eso en América Latina no lo tenemos, y en el Perú tampoco. Tendría que ser una sociedad muy tolerante con nosotros, y me temo que en este momento la democracia está ahí colgada en la pared, pero según el barómetro, el latinobarómetro, solo 9% de la población la acepta como principio fundamental. Hay un 39% que preferiría eso a un cambio de orden dictatorial. Entonces, una cosa es las clases medias, y con eso acabo, los sectores educados, los sectores democráticos, que se interesan por los derechos humanos, y claro que es mi punto de vista, ¿no? Pero la gran mayoría del país ha entrado en una economía de mercado, quiere servicios sociales y podría perfectamente sacrificar derechos y libertades en beneficio de un gobierno autoritario que está a portas. Ahora, desde el punto de vista económico, doctor Guerrero, como ha recordado el profesor Neira, Keynes aparece siempre como, de alguna manera, el gran maestro de esto, ¿no? Desde que se aplica, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Para salir de la crisis del año 29, estas recomendaciones de un Estado que intervenga, reactivando la demanda y al mismo tiempo generando un nivel de participación importante, promoviendo de alguna forma una actividad económica más intensa, que fue lo que le permitió efectivamente al presidente Roosevelt salir de la situación dramática de principios de los años 30, incluso políticamente recibir un respaldo tan significativo que lo llevó a ser varias veces presidente. Pero la pregunta es, esta propuesta del estado de bienestar luego se retoma con fuerza en Europa, ¿no? En Inglaterra, el espíritu del 45, luego del fin de la guerra, cuando contienden los conservadores encabezados por Churchill con Clement Attlee, el líder laborista, y Churchill pierde la elección, pese a que el mismo Churchill se encargó de darle además un matiz ideológico, porque es conocida esa anécdota de que repartía el libro de Hayek como parte de su campaña Camino de Servidumbre, ¿no? Diciendo que cualquier intervención estatal como la que reclamaban los laboristas para salir de la crisis social llevaba efectivamente a la anulación de la libertad. Entonces la pregunta es, ¿este estado de bienestar en términos económicos necesita evidentemente un estado obviamente con una economía fuerte para que sea factible? Gracias, Agustín. Después de la Segunda Guerra, efectivamente, como han señalado ustedes, hay un estímulo tremendo a la participación del Estado. O sea, Roosevelt recoge las ideas de Keynes, se produce un extraordinario desarrollo del estado del bienestar y, por supuesto, esto es financiado con el crecimiento. Y llegamos a unas economías europeas con políticas de bienestar que son financiadas pues, con una presión tributaria del 30% del Producto Bruto. Los países de la OCDE tienen 35% de presión tributaria, o sea, su holgura para hacer estado de bienestar es mucho más grande. Y tu referencia a Latinoamérica, que me has hecho pensar, estamos en Latinoamérica en promedio con una presión tributaria de 15.5-16%. Ahora, esto difiere, y lo que acaba de anotar Hugo, y has señalado algunos países que justamente tienen una presión tributaria mayor a la del promedio latinoamericano. Perú andamos entre 15 y 16, no pasamos de más, pero Chile está por encima de 20, por lo menos 25%, y eso es, caramba, cuando yo le escucho a Hugo decir, Chile tiene más posibilidades de afianzar un estado de bienestar, yo digo, claro, con 25% de presión tributaria tiene más expectativa, está más cerca de los niveles europeos que del promedio latinoamericano. Y si tú observas bien lo que está pasando en este momento con los países algunos países europeos, el problema español es un problema probablemente en mucho de su economía de bienestar.
O sea, han ido más allá de lo que sus recursos le permitían. Hace poco España tenía un déficit fiscal de 6%, y 6% es una cifra demasiado alta, es decir, sus gastos estaban muy por encima de sus ingresos. Probablemente Grecia, que no lo he seguido muy de cerca, pero probablemente el caso de Grecia es igual, similar. Sus gastos fiscales están por encima de sus ingresos. Podría, digamos, en otro lenguaje social decirse, sus gastos sociales son superiores a sus ingresos fiscales. Y caramba, las políticas de bienestar y el estado de bienestar tiene que ser financiado con los ingresos tributarios. Si la economía no lo permite, probablemente el estado del bienestar tenga que retroceder, y eso es lo que ha estado pasando. O sea, pasó en Latinoamérica con la crisis de la deuda, con la crisis de los años 80, y, ¿por qué no?, con el pensamiento teórico excluyente casi del Estado que Milton Friedman promovió en el terreno económico. Ahora, es interesante por la experiencia que el propio doctor Neira ha tenido, experiencia de vida y experiencia de reflexión académica y profesional en Europa. La primera gran oleada contra el Estado de Bienestar es la que promueve Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no?, en los 80, cuando ganan coincidentemente las elecciones en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Por lo menos entre el fin de la Segunda Guerra y mediados de los 70, el Estado de Bienestar había sido exitoso en Europa, ¿no? Pero, digamos, la pregunta sería, ¿esta ola neoconservadora logró debilitar al extremo de desaparecer el Estado de Bienestar, como nos frecuentemente nos dicen o nos repiten los analistas neoliberales en nuestro país? No, pues, Agustín, por una razón. Tú evocabas el caso de Weber. Es un tema de mentalidad, es un tema de estudiar también la sociedad sobre la que se sustenta. Albert, un economista francés, escribió un libro famoso en los años 90 sobre los 5 capitalismos distintos que hay en el mundo, ¿no? El capitalismo no es uno solo, pues, ¿no? Y el anglosajón es uno. Entonces, en Francia estaban acostumbrados a la estructura del Estado. El Estado ha sido admitido hace mucho tiempo. Por ejemplo, el Estado lo quieren, lo aman. Es decir, el Estado es de ellos. La gente se iban al servicio militar. La gente se han pagado impuestos desde la época de los reyes. Francia hizo la escuela pública. Los franceses, cuando llegaron a la guerra del 14, había gentes que no hablaban todo francés, hablaban occitano, tenían problemas todavía con la transmisión, el conocimiento, y el francés se impuso de arriba abajo. Quiero decir con esto que el Estado es querido y amado, y entonces pagar impuestos no es una cosa novedosa. Yo he pagado, cuando era profesor universitario en Francia, debo decir una pequeña publicidad de mi parte, profesor nombrado por concurso, ¿no? Entonces es bien. Que es también un aspecto clave de la estructura del Estado. Soy el único peruano que ha sido profesor por concurso en Francia, de planta. Otros peruanos han sido profesores con todo derecho por temporadas, contratados, ¿no? Claro. Yo comparaba, por eso es bueno contarlo, ¿no?, personalmente, mis ingresos y mi situación económica con un hermano mío, Federico Rojas Amanés, hermano de segundo matrimonio de mi madre, que era estupendo. Federico, se murió mi hermano en Estados Unidos, médico de éxito, peruano, pues, o sea, chambero, muy médico, ginecólogo. Decía que él trabajaba donde los demás se divertían, y entonces conversábamos cuánto pagaba de impuestos. Y entonces pagaba 21%. Cuando yo le decía que pagaba 48% de mis ingresos, me decía, oh, no, esto es comunismo, me decía mi hermano. Y entonces su mujer lo interrumpía y le decía, Federico, ¿y los estudios de los niños? Ah, cierto, decía mi hermano, lo hemos enviado a Suiza porque es muy malo la escuela secundaria aquí, a Suiza. ¿Cuánto pagas, le digo, de seguro de salud? Tanto. Anda sumando, pues haz cuentas. ¿Cuánto pagas de seguro de vejez privado? Es el sistema privatista que hemos tomado, ¿no? Por falta de disciplina social. Tanto. Pagaba más que yo. Entonces yo pagaba de un solo cocacho, cuando me llegaba mi sueldo cada mes, la punción así del Estado era directo. Entonces calculaba. Tenía $12,000 de ingreso, pero decía así, en realidad tenía 8,000. Me ajustaba eso. Los otros 4
iban al fondo de salud, de pensión. Hoy soy un ciudadano francés, tengo la doble nacionalidad, tengo el seguro de salud, tengo mi pensión cada mes y tengo, entonces hice ahorros con algo que no va a desaparecer porque está prohibido en la Comunidad Europea, donde hay 400 millones de personas, jugar con los fondos de pensión en la bolsa. De modo que no les da más, cada año hacen un cálculo, pero da seguridad. Resultado, ¿qué resistencia tenía mi hermano a eso? Porque en Estados Unidos el Estado no debe intervenir. Es una idea respetable, ¿no? Más bien republicana, del Partido Republicano. Y en otros países el Estado no es nuestro enemigo. En el Perú, por desgracia, el Estado ha llegado después que comenzó a haber bienestar, lo cual es un problema. No es popular el Estado. Me callo, hay más cosas de decir, pero no es cierto que no es popular. No ama a la policía, los vemos mal a SUNAT, nos fastidia pagar impuestos. Y eso también es un problema de actitud, ¿no es cierto? Claro, me parece una reflexión bien interesante, pero antes de volver un poco al sesgo del análisis económico, sin embargo, durante los 80 Francia eligió un presidente socialista, aunque este tuvo que cohabitar ¿no? en un segundo momento con un primer ministro más bien de centro derecha. Y luego ya vinieron otros gobiernos más bien de derecha o de centro derecha, pero estos mismos gobiernos, digamos, de centro derecha, lograron mellar de manera significativa los servicios públicos. Mira Agustín, queridos amigos, Francia, entre derechas e izquierdas que se alternan, como en todo país civilizado, hay algo en particular, conviene decirlo en el Perú. El Estado tiene un cuerpo de funcionarios inamovible. Y eso sale en las escuelas nacionales de administración, las altas escuelas francesas, y son funcionarios muy competentes, muy bien pagados de por vida. De manera que lo que cambia, para decirlo así, en la nave de la nación es el comandante y la orientación, y los jefes, pero no todo el aparato. Cosa que debemos tener, ¿no? Un aparato profesional que son servidores del Estado, no de una tendencia o de un partido. Entonces, ¿qué ocurre? La política resulta un poco aburrida, se habla en periodo de crisis. Se mueve la derecha un poquito más a un lado y se mueve un poquito más al lado la izquierda. Son matices, policy, como esos anglosajones, aplicaciones, políticas prácticas, ¿no? Un poco más de servicios públicos para el transporte, si es la izquierda, un poco más de facilidad de comprar automóviles en la derecha, pero no tocan ciertas cosas como la salud, la educación, los transportes y la seguridad. Eso forma parte de lo intocable. Y entonces, claro, sigue el aparato eficaz, cosa que los americanos se desesperan porque es el otro modelo que es competitivo, ¿no? Ya veremos qué camino toman los chinos. Bueno, bien interesante y de alguna manera para contraponer experiencias sin que esto quiera decir poner necesariamente a uno de otro lado o a cada cual de un lado determinado, el doctor Guerrero tiene también una experiencia interesante en la propia Norteamérica, ¿no? Tiene una experiencia de vida, de relación cultural, social, en fin, y en ese sentido quizás nos ayude a plantear una pregunta un poco provocadora. ¿Por qué Reagan fue tan popular en los Estados Unidos en los 80? No tengo una buena respuesta. Yo más bien estaba pensando en lo que está aconteciendo en este momento en los Estados Unidos y que creo que tiene que ver con lo que está pasando también en el Perú o en Latinoamérica. El enfrentamiento entre Obama, su Social Care, con los republicanos, parece ser pues un tema de izquierda y derechas, sí, un tema ideológico. Claro. Y el juego me parece también entre izquierda y derecha en Latinoamérica, y para no ir muy lejos en el caso peruano, parece ser también que se juega en el campo de aquello que los sociólogos y los tratadistas sociales llaman derechos humanos y que los economistas le llaman bienes públicos, mucho. Claro. Cuando yo escuché la posibilidad en el Perú, y disculpa que me salga de la pregunta,
la invitación de Lourdes Flores a decir que era posible una alianza entre el Partido Popular Cristiano y el APRA. Y luego leo la entrevista a Bedoya Reyes, donde Bedoya Reyes dice, bueno, sí, una alianza no con el APRA, con Alan García. Bueno, algo parecido, aunque él hace la distinción. Me puse a pensar que el terreno en el cual se tendría que definir la conversación entre ambos es en el campo de la política social, del estado del bienestar. Cuánto educación y cómo, cuánta política de salud y cómo, cuánto de política de jubilación y cómo. Creo que ese es porque los amigos entusiastas exageradamente del consenso de Washington, algunos no quisieran ver Estado para nada. Y obviamente sin Estado no hay estado de bienestar, no hay política social. Creo que este es un tema que yo no sé si está en tu agenda, pero me pareció interesante tocarlo. No, creo, yo tenía el micro, me di la libertad de no, creo que estamos en el mismo punto, ¿no? Y como saben nuestros participantes, este es un programa que se cuelga para los cursos que damos aquí en la Escuela de Gobierno, y por lo tanto siempre un sesgo académico resulta interesante, porque lamentablemente en nuestro país, y lo sabemos bien quienes estamos en el terreno de las ciencias sociales, economía, política, antropología, en fin, como que acaban predominando determinados mitos, ¿no? O determinados planteamientos, sobre todo desde los 90, ¿no? Con el famoso pensamiento único, y como que todo el resto ha desaparecido, lo han puesto de lado, sencillamente no existe, ¿no? Y Hugo Neira hizo una reflexión bien interesante, un aporte, nos recordó este texto de Michel Albert, en el sentido de que hay varios capitalismos, ¿no? Y el famoso capitalismo renano, ¿no? Pensado después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, es un capitalismo de Estado social, y donde además su gran promotor no fue un izquierdista, un socialista, fue un socialcristiano como Adenauer. Sí, porque la evolución de Europa fue pues a través de luchas sociales. Hay que decir, mientras hablaba usted, me convenía decir y desvanecer un mito. Los americanos tienen también un Estado, no de broma, claro muy formal. Que sí, por supuesto. Tienen, 2 millones de funcionarios públicos del Estado central, y tienen un sistema de ruling class que consiste, como ustedes saben mejor que yo, que todos los directores ponen a su disposición los cargos, los directores solamente, y es el botín de guerra del partido que gana, pero no cambian el resto. Vamos a imaginar pues que pasa a ser un republicano el nuevo presidente. Los de la CIA, vamos a imaginar que hay 5.000 funcionarios de la CIA, no se van todos a su casa, pues cómo van como ha pasado con el Servicio de Inteligencia del Perú, ¿no? Los han despedido. No se van, ¿cómo vas a despedir al señor que sabe dónde están los espías favorables a los americanos en Irán? Vienen, cambian el jefe y un pequeño equipo, y todo el resto del aparato se queda, porque es la memoria de la institución. Ya se van y se llevan los equipos. ¿No es cierto? Bueno, eso es un cuerpo estable. Y además no ocupa tanto espacio como Europa, pero son un cuerpo estable. Y los organismos supervisores, reguladores, son muy fuertes. Muy fuertes, y entran a eso. Entonces, funciona así porque hay continuidad del Estado, ¿no? Políticas distintas. Pero yo estaba viendo en los libros que me hago de Europa, es que el Estado de retorno en todas partes, con la crisis sobre todo. ¿Qué hubiera sido la economía americana si no estaba Obama ahí para robustecer los bancos? ¿No es cierto? ¿Y por qué votaron por él? ¿No es cierto? Si no hay una crisis, un hombre color en la casa. Solo me falta un milagro para en la vida que tengo algunos años antes de irme, ver, después de haber visto a un hombre de color en la Casa Blanca, es ver una Inglaterra republicana. Solamente me falta eso como sorpresa, porque ya una Rusia democrática y ya es bastante sorprendente por nuestra generación, y una China capitalista ya son muchas sorpresas. Falta que se nos case un papa, bueno, pero eso es mucho pedir. Ahora, todo esto es importante porque nos lleva de alguna manera al punto con el cual iniciamos esta conversación, es decir, sigue en debate, pese a aquellos que hablaban del fin de las ideologías, de que no hay propuestas sistemáticas,
Es posible que ya no existan, ¿no? Y eso finalmente no es una mala noticia, esto que Lyotard llamaba los metarrelatos organizadores del porvenir, ¿no? Pero sí existen, por supuesto, planteamientos que revisan la experiencia, que hacen propuestas, que tienen alternativas y que las van corrigiendo en función de la realidad. Y usted mencionaba, doctor Guerrero, este tema de que estamos en una lucha ideológica, ¿no? Ahora, ¿esta lucha ideológica contrapone qué? ¿Estado contra mercado o no necesariamente, o existe la posibilidad perfecta de viabilizar economías mixtas, ¿no? de articular ambos conceptos de una manera, digamos, bastante más fluida que solamente presentarlos como contradictorios, como quieren algunos? Bueno, ustedes, estoy seguro, conocen mucho más el tema que yo. Hay fundamentalismos de todo tipo en todo el mundo. Y parece mentira, pero en países y sociedades como la nuestra, que tenemos un desarrollo histórico pues muy diferente al que ha tenido Europa, Asia y Norteamérica, pero también tenemos nuestros fundamentalistas. No sé quién ustedes recordarán que se comentaba alguna vez en el Perú que tendríamos conservadores que no tienen nada que conservar. Sí. Y de repente tenemos fundamentalistas también que no tienen mucho que razonar en eso. Y cuando existen esos extremos, existen también, hemos tenido extremos hace poco en el país, la experiencia de Sendero era una, ¿no? Pero por otro lado también están los fundamentalistas de aquello que todo debe ser el mercado. Por supuesto que el mercado es importante, por supuesto que debe tener la primacía en la conducción de la actividad económica de un país, pero de ahí a planteamientos como el que podemos escuchar cotidianamente en la prensa nacional o leerlos, como que el Estado debe desaparecer, que el Estado no debe estar presente en ninguna actividad económica del país, eso es exagerado. Yo pienso que el debate está ahí y corresponde a los dirigentes políticos de las instituciones más importantes tratar de encontrar el campo donde se deben de entender. Yo me preguntaba hace unos días, ¿qué significa ser de izquierda en el Perú hoy? O sea, obviamente antes ser de izquierda era ser de izquierda marxista. Pero ahora ya no hay izquierda marxista. Entonces, ¿qué es ser de izquierda? Probablemente ser de izquierda sea ahora tener una mayor afinidad, acercamiento hacia un estado de bienestar, hacia políticas sociales concretas. Digamos, probablemente la discusión sea ahí, oye, ¿y hacemos políticas de bienestar y sociales focalizadas o las hacemos universales? Que es el gran debate que se está dando actualmente. Bueno, ese es un espacio para conversar, para tratar. Lo que es cierto es que el mundo se está moviendo de manera muy complicada y necesitamos acuerdos fundamentales en el país. Una lástima que en esta semana no sean muy adecuadas para conversar de estos temas, por cuanto el señor López Meneses nos va a quitar todo la audiencia, ¿no? Bueno, pero acá tenemos felizmente un público cautivo que son nuestros alumnos y una gran cantidad de participantes que les interesa estos temas, pero vamos a dejar la pregunta planteada para un siguiente programa de si es posible esta democracia social, este estado de bienestar en nuestro país, qué nos falta, o en todo caso empecemos revisando si es que algo de políticas sociales significativas hemos tenido en los últimos 60 años. Continuamos en el siguiente programa.